nos damos la bienvenida oficial a este encuentro del FIAC América 2020 a través de la plataforma virtual que nos hemos acostumbrado a lo largo de este año tan particular a utilizar, y también a sacarle el fruto, ¿no?, a esta situación inédita, difícil, altamente compleja, pero que también nos ha traído esta posibilidad de estar juntos. Hoy estamos acá en este Zoom de 9 países diferentes de toda América, y no sé si ya se ha sumado nuestros hermanos de España, que también nos iban a acompañar, y algunos miembros del secretariado del FIAC de otros países. Así que, también nos permite esta posibilidad de encontrarnos fraternalmente para analizar la realidad, para rezar juntos nuestras realidades particulares y nuestra realidad continental, y buscar juntos caminos de encuentro, de superación, y ver cómo salimos mejores de esta situación, de esta hora que nos toca vivir. Así que, si les parece, rezamos y después introduzco a quienes nos van a dar el panel. Sole va a compartir la pantalla. Vamos a introducir esta jornada de hoy con una oración del siervo de Dios, Cardenal Eduardo Piroño, que acabamos de celebrar el 3 de septiembre su centenario. Ustedes saben, y si no lo compartimos para todos, que el Cardenal Piroño, cardenal argentino, ha sido un inspirador del FIAC a partir del Sínodo para los Laicos hace ya 30 años, y que nos encaminamos a celebrar el próximo año el nacimiento del FIAC, los 30 años del FIAC. Entonces, nos pareció unirnos en esta oración tan linda que él realizó a Nuestra Señora de América. Si les parece, la vamos rezando juntos, las vamos a rezar en 2 partes. Ahora vamos a rezar sus párrafos iniciales, y para el cierre los finales. Así que los invito a todos a ponernos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a rezar juntos. Virgen de la Esperanza, Madre de los pobres, señores de los que peregrinan, óyenos. Hoy te pedimos por América, el continente que tú visitas, con los pies descalzos, ofreciéndole la riqueza del niño que aprietas en tus brazos. Un niño pobre que nos hace ricos, un niño esclavo que nos hace libres. Virgen de la Esperanza, América despierta. Sobre sus cerros despunta la luz de una mañana nueva. Es el día de la salvación que ya se acerca. Sobre los pueblos que marchaban en tinieblas ha brillado una gran luz. Es la luz, el Señor que tú nos diste. Hace mucho en Belén a medianoche. Queremos caminar en la esperanza. Madre de los pobres, hay mucha miseria entre nosotros. Falta el pan material en muchas casas. Falta el pan de la verdad en muchas mentes. Falta el pan del amor en muchos hombres. Falta el pan del Señor en muchos pueblos. Tú conoces la pobreza y la viviste. Danos almas de pobres para ser felices. Pero alivia la miseria de los cuerpos y arranca del corazón de tantos hombres el egoísmo que empobrece. Señora de los que peregrinan, somos el pueblo de Dios en América. Somos la iglesia que peregrina hacia la Pascua. Nuestra Señora de América ruega por nosotros. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar nuestro momento de reflexión. Para esto está con nosotros
Monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan, Argentina, y recientemente nombrado secretario general del CELAN. Así que Jorge, gracias por acompañarnos y bueno, y felicitaciones, un abrazo fraterno en esta tarea que te ha encomendado la Iglesia en el servicio de América Latina, y que también en algún momento el cardenal Piroño fue también secretario general, así que él te interceda por vos y por tu tarea. Monseñor Jorge nos va a acompañar en la reflexión acerca de Fratelli Tutti y los desafíos que el continente tiene a la luz de estas magníficas palabras y enseñanzas que el Papa Francisco nos ha regalado recientemente. Luego Emilio, que es coordinador del FIAC para América, nos va a ayudar a reflexionar acerca del liderazgo que exige esta hora, y Rafael del rol de la Acción Católica específicamente y del FIAC en este contexto. Así que, Padre Jorge, somos todo oídos. Bueno, muchas gracias. Buenos días también para todos ustedes, hombres y mujeres, algunos consagrados que dedican su vida a expandir el reino desde la Acción Católica, un espacio eclesial que ha dado grandes frutos y sigue dando grandes frutos en la Iglesia, y que yo particularmente quiero mucho porque he estado en los inicios de mi vida en la fe. Miren, voy a compartir con ustedes algunas pistas que nos puedan ayudar a ver cómo Fratelli Tutti, esta hermosa encíclica del Papa, nos puede ayudar a iluminar el camino de la Iglesia en América Latina y particularmente a ustedes desde la Acción Católica. Yo dejo de lado, en razón de la brevedad, algunas cuestiones introductorias, y además, bueno, doy por supuesto que ustedes van a leer o han leído la encíclica, o por lo menos algunos de sus capítulos, ¿no? Yo con ustedes algunos puntos, algo sobre las sombras, los miedos, los sueños. En segundo lugar, algunas reflexiones en torno a la esperanza, y en tercer lugar, una invitación que Francisco nos hace a pensar y gestar un mundo nuevo. Respecto de lo primero, el Papa plantea, vieron que nos pasa a nosotros, que tenemos algunas palabras que son fuertes en nuestra manera de expresarnos, de comunicar. Una de esas palabras fuertes, a propósito no digo idea fuerza, le digo una palabra fuerte, es la palabra sueño. Francisco lo utiliza regularmente para comunicarnos su enseñanza. Ya en una de sus primeras homilías al asumir como Papa, nos planteaba algunos sueños que él tenía respecto de una iglesia pobre y para los pobres. En Evangelii Gaudium vuelve a hablar del sueño de una iglesia misionera, el sueño de una sociedad en la que haya trabajo para todas las personas. Y también en Querida Amazonia, esta exhortación acerca de la Amazonia, nos plantea su magisterio en torno a 4 sueños. Y si recuerdan, en la exhortación apostólica dirigida a los jóvenes, también él allí hablaba de sueños a nivel personal, alentaba a los jóvenes a desarrollar esos sueños que cada uno alberga en el corazón. Y algo que me parecía también muy importante resaltar de Christus Vivit, porque lo vamos a poder aplicar también ahora, es que el Papa no solo alienta los sueños personales, sino también los sueños comunitarios, porque podríamos decir sueños epocales o sueños de una generación, ¿no?
estos dos elementos de los sueños personales y los sueños epocales, vamos a mirarlos ahora en Fratelli Tutti. El Papa nos habla como de dos binomios en tensión. Por un lado, las sombras y los miedos, y por otro lado, los sueños y las utopías. Sombras y miedos, que él lo une a lo que tiene que ver con la indiferencia, con el descarte, con un mundo que está hiperconectado, pero donde nos sentimos, dice él, con experiencias profundas de soledad. Lo dice así: estamos más solos que nunca. Y para que tengamos una idea de la ponderación de estas imágenes, las palabras la palabra miedo aparece 20 veces en Fratelli Tutti, y la palabra sombras, oscuridad, 4. Así que es una imagen que el Papa reitera, no es que lo menciona ocasionalmente y al pasar, sino una imagen recurrente. Y el otro binomio, sueños, utopías, el Papa, la palabra sueño, soñar, lo menciona 24 veces también. La palabra utopía no tengo la ponderación todavía, pero la vuelve a mencionar también en forma reiterada. Entonces, pensemos en esta tensión que el Papa nos señala. Por un lado, las sombras y los miedos, que lo va a plantear especialmente en el capítulo 1, que lo titula Las sombras de un mundo cerrado, y los sueños y las utopías, que van a atravesar todo el documento, pero que particularmente lo va a presentar en el capítulo 3 y 4, cuando nos habla de pensar y gestar un mundo abierto y un corazón abierto al mundo entero, como contraposición a lo que planteó en el capítulo 1 de las sombras de un mundo cerrado. Algo que a mí me llamó la atención cuando lo leí, uno de los subtítulos nos habla de sueños que se rompen en pedazos. Sueños que se rompen en pedazos. Como vemos, la palabra o la expresión sueño en Francisco no es algo idílico, no es algo alejado de la realidad. No es que uno se permite soñar en mundos donde, como en las fábulas, los animales hablan. Ni tampoco nos permitimos soñar como en algunas fantasías donde los animales vuelan, los mamíferos vuelan. Estamos pensando o dando lugar a una expresión bien arraigada, bien centrada en la realidad. Entonces, cuando el Papa nos habla de soñar, no nos habla de enajenarnos, ni tampoco de aislarnos de la realidad, sino más bien reconocer qué elementos en la realidad hay que nos permitan alentar sueños de un mundo distinto. Si les sirve para la reflexión personal o grupal en otro momento, de este primer bloque les podría decir que podemos preguntarnos qué desilusiones tenemos, porque el Papa plantea también un mundo que está desilusionado. Y preguntarnos, yo me lo pregunto, tengo 65 años de edad, ¿qué sueños están intactos en mi corazón? ¿Cuáles de estos sueños que estaban ya desde mi adolescencia y que me acompañaron durante toda la vida son los que permanecen? ¿Cuáles se han purificado? Y también si tenemos nuevos sueños hoy. Les diría, soñar lo podemos pensar respecto de la iglesia, respecto del mundo. ¿Qué iglesia sueño? ¿Qué mundo sueño? ¿Qué sociedad estoy soñando? ¿Qué acción católica estamos soñando?
paso al segundo punto que tiene que ver con la esperanza, y esto apenas lo insinúo. En el número 54 y 55, el Papa va a hablar de las sombras densas que están, pero que también tenemos en medio de esas sombras caminos de esperanza. Y el Papa lo plantea, lo entiendo yo, como en dos niveles. Por un lado, nos hace mirar a lo que está aconteciendo hoy, encontrar signos de esperanza en la realidad. Él va a mencionar algunas. Dice, la reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que en el miedo reaccionaron donando la propia vida. Fuimos capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes. Y él ahí hace un elenco de personal de salud, de la solidaridad entre los vecinos, de los docentes, y podríamos nosotros agregar en esto también el crecimiento en muchas de nuestras comunidades de servicios de atención a los pobres, de acompañamiento a quienes están solos, una serie de iniciativas que el Papa nos dice, esos son signos de esperanza, signos alentadores, como diciendo, todavía hay gente buena, todavía hay gente que quiere hacer el bien, un signo de esperanza. Y el otro aspecto en el que él habla de la esperanza es desde, discúlpenme, ya sigo. Se me estaba agotando la batería. Y el otro signo que el Papa nos plantea lo hace desde una perspectiva teologal. La esperanza no solo vista en los demás a partir de estos elementos, sino, él dice, invito a la esperanza que está enraizada en lo profundo del ser humano. Esta raíz nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande que lleva el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes como la verdad, la bondad, la belleza, la justicia y el amor. Me hacía acordar esta expresión a un párrafo del documento de Aparecida, en el número 380, donde ese documento de la conferencia de la Asamblea de Obispos de América Latina y el Caribe, dice que todo sueño, todo anhelo de verdad, justicia, belleza y paz que están en el corazón humano, dice el documento, vienen de Dios y claman por Dios, como mostrándonos que estos anhelos no son anhelos o invenciones nuestras, sino puestas por Dios en el corazón humano. Y lo uno esto entonces a la reflexión que hice inicialmente acerca de los sueños. Veamos entonces cómo estos anhelos y sueños no son simplemente ocurrencia personal o particular o emotiva, sino que tienen que ver con nuestra experiencia de fe. Vienen de Dios y claman por Dios. Aquí otra pregunta que yo les dejo y que yo mismo me lo hago, ¿no? Es, ¿cómo hablamos hoy de la esperanza a nuestras comunidades cristianas y a la sociedad? Cuando hablamos de esperanza, ¿qué queremos decir? Hace pocas semanas o poco más de un mes con Emilio y algunos más compartíamos un espacio con referentes de varias religiones en vistas a hacer un aporte a la temática del G20 desde las religiones. Y una de las cuestiones que dialogábamos es que lamentablemente tenemos que reconocer que el año que viene vamos a estar peor que este. Vamos a estar peor. Y
hablar de esperanza, entonces, no podemos vincularla a una especie de promover la ilusión de que el año que viene vamos a estar mejor. Lo que tenemos por delante no son tiempos fáciles. Entonces, uno de los elementos que, entiendo yo, tenemos que cuidar mucho es que la palabra esperanza no pierda esta raíz teologal. No la vinculemos a la ilusión, sino a estos anhelos fuertes que tenemos en el corazón humano que nos pueden movilizar. Y redondeo un poquito la esperanza, desvinculándola también de la ideología. Una ideología, una idea, se puede explicar, pero un sueño se tiene que compartir. Una idea se puede expresar, se puede transmitir, pero un sueño moviliza, desinstala, nos hace ponernos en camino. El tercer aspecto que quería compartir con ustedes es el que nos plantea el Papa en el capítulo que titula Pensar y gestar un mundo abierto. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 nos habría planteado el mundo cerrado? Ahora nos plantea la posibilidad de pensar y gestar un mundo abierto. Y también yo quisiera detenerme en estas dos palabras con las que arranca el título. Son dos verbos, pensar y gestar. Y cuando decimos pensar, decimos que este mundo abierto no va a llegar ni por una actitud voluntarista, ni tampoco por la improvisación. Hace falta el pensamiento, la reflexión, hace falta dedicarnos a reflexionar y buscar esos caminos para el mundo abierto. Y el segundo verbo, gestar, nos habla de un proceso vital, nos habla de una vida que va creciendo y por lo tanto una gestación está reñida, por decirlo así, con la ansiedad. La ansiedad no adelanta la gestación. La ansiedad incluso puede hacernos como fracasar en nuestros intentos o desalentarnos en el camino. Por eso es tan importante pensar y gestar un mundo abierto, y esto de manera comunitaria. No es algo que lo puede hacer cada uno solo o cada uno desde su escritorio, sino que es una invitación a una tarea comunitaria. Así que bueno, les dejo estas reflexiones, espero que les ayuden. Les agradezco haberme invitado a compartir este espacio y rezo para que podamos entonces alentarnos mutuamente en nuestros sueños y anhelos más profundos y que podamos juntos también pensar y gestar un mundo abierto como el que el Señor quiere regalarnos y para el cual nos da su gracia y el vincularnos con otros. Que Dios les bendiga. Gracias, Padre Jorge. Sabemos que tenés otras responsabilidades y tareas que hacer ahora, así que te agradecemos mucho el haber disparado nuestra reflexión y seguramente te seguiremos invitando en otras oportunidades para que nos acompañes y nos ayudes. Así que muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Saben que cuentan conmigo, que valoro mucho la tarea que ustedes hacen, así que bueno, tengo otra reunión que debía empezar a las 11 y bueno, les dejo un cariño grande y una alegría haber visto tantos rostros amigos. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Gracias igualmente. Gracias, igualmente. Bueno, muy bien. Continuamos, entonces ahora le damos la palabra a Emilio para que nos siga ayudando en esta reflexión de esta mañana. Bueno, primero buen día a todos y una alegría compartir con todos, muchos amigos, todos hermanos en esta vocación y misión
que el Señor nos regaló y nos regala cotidianamente. Algunas pinceladas nada más. Cuando Jorge hablaba me recordaba un texto del documento Aparecida, que es un documento que ha calado hondo en la Iglesia de Latinoamérica y también ahora en la Iglesia Universal, ¿no? Ahora no, hace un tiempo, ya desde que Francisco lo puso también en el tapete universal. Y decía, los cristianos, como discípulos y misioneros de Jesucristo, estamos llamados a contemplar en los rostros sufrientes de nuestros hermanos el rostro de Cristo, que nos llama a servirlo en ellos. Con lo cual, para nosotros, toda la posibilidad de autoridad o de poder bien entendido es una posibilidad de servicio. Desde ese lugar es donde nosotros asumimos este rol dirigencial que nos toca en este momento. Nos toca en la Iglesia, como referentes, como dirigentes de la Acción Católica. Nos toca también los servicios que asumimos en la comunión eclesial y nos toca también en la sociedad, ¿no? Esto que muchas veces hablamos, el laico corresponsable, ¿no? Corresponsable desde el punto de vista de que corre la misma suerte y de que tiene un rol, un protagonismo, no de balconear la realidad, sino de meterse en serio y poder incidir positivamente de nuestros valores, de nuestra fe, tanto en la vida eclesial como en la vida social, ¿no? Corresponsables en la vida eclesial y en la vida social. Creo que desde ahí podemos ver algunas características de nuestro, por llamarlo así, liderazgo, de nuestro rol dirigencial, ¿no? En América Latina sabemos que la pandemia llegó en un momento particularmente difícil. No es el momento ni tenemos el tiempo para detallar, pero cada uno lo vive en su realidad, algunos más que otros, algunos países más que otros. ¿Por qué? Porque la pandemia puso en evidencia las pandemias preexistentes, ¿no? Carencias estructurales, endeudamiento externo, la recesión, el desempleo, la inflación, la pobreza, a lo cual se suman lo que llamamos las grietas, ¿no? Especialmente en nuestro país, y yo he visto en varios países de América Latina este tema que se ha hablado, que muchas veces son fabricadas, pero nosotros acá le decimos que las profundas disparidades o brechas es lo que cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de muchos países de América Latina, las disparidades regionales, las disparidades de ingresos, las inequidades, y de esas brechas se habla bastante menos, ¿no? Sin embargo, en este tiempo, como dirigentes, nosotros también experimentamos una mayor conciencia de nuestra fragilidad, una mayor conciencia de las desigualdades, una mayor conciencia de que dependemos unos de otros, una experiencia de un parate mundial, lo cual implicó menos contaminación, menos ruido y también el darnos cuenta y en valorar la casa común, la valoración de los vínculos cara a cara, ¿no? Ante la imposibilidad de tenerlos. También experimentamos la solidaridad y la fraternidad, valoramos la salud, valoramos las medidas de prevención, también valoramos a los servidores públicos que a veces estaban como invisibilizados, a los proveedores de alimentos, a la agricultura familiar, a la utilización de la tecnología, no la utilización de la tecnología no como un recetario moral, sino como un instrumento para hacer mejor el bien o para hacer más bien. Y también ese estado de situación podríamos decir que nos presenta la incertidumbre frente al futuro, ¿no? Jorge decía, el año que viene vamos a estar peor. En todos estos indicadores, o en muchos de estos indicadores, podemos estar peor. Sin embargo, frente a esta realidad dura, que va a ser compleja, que va a tener tensiones,
que en América Latina tiene riesgos de violencia, porque puede suceder que haya habido muchos cambios, pero nosotros necesitamos también cambios estructurales y vemos que esos cambios estructurales necesarios, o sea, las pandemias preexistentes, digamos, a nivel social, en este momento se ven más agravados, ¿no? Tenemos más pobreza, más desigualdad, más inflación, más desempleo, más empresas en crisis. Las consecuencias y la respuesta no es solamente sanitaria, aunque todos estamos esperando que se resuelva el tema de la vacuna y que la vacuna o el tratamiento se pueda distribuir en forma solidaria a todos, y que esto es un pedido de hoy del Santo Padre, nuevamente insiste con esta solidaridad universal en relación al tratamiento de las vacunas. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que necesitamos trabajar juntos todos en la reconstrucción. Hubiera sido bueno hacerlo antes, pero este es el tiempo que nos toca, ¿no? Y como la meditación en los tiempos difíciles, nos dice el cardenal Pironio, tenemos que también amar nuestro tiempo, ¿no? Y si nos vamos a dirigir hacia una nueva normalidad, entre comillas, tenemos que tratar de que ella sea mejor, ¿no? Y para eso hay que capitalizar la experiencia. El Papa Francisco, cuando habla, digamos, en todos sus discursos, digamos, es una síntesis que hago yo y le propongo, pero seguramente ustedes descubrirán otras. Hay dos temas, y algo nos decía muy bien Jorge, en estos dos aspectos, yo los sintetizo propone un rumbo nuevo, o sea, un cambio de paradigma, salir de la cultura del descarte, ir hacia la cultura del encuentro, salir de la cultura de la indiferencia, ir a la cultura del cuidado, ¿no? Que es un cambio para reconstruir el mundo y hacerlo mejor. Y eso como un gran tema del Papa Francisco. Ustedes analizan todos los documentos durante la pandemia. El Papa insiste mucho desde distintos enfoques en este tema. Y el otro tema que nos impulsa a todos los dirigentes es a Creo que estamos teniendo problemas de conexión. A ver, Emilio, ¿nos escuchás? Sí, ahora los escucho. Se te veía, igual, ¿eh? Se te veía que te movías, pero no, de repente es como que dejaste de hablar, pero te movías. Sí, hay microcortes de internet aquí. Bueno, mientras bueno, quizás ya se me va el tiempo, pero retomo un poquito estos dos grandes objetivos que yo identifico en que nos insiste el Papa Francisco. Proponer un rumbo nuevo, o sea, el cambio de paradigma, y en eso los dirigentes tenemos un rol fundamental, y en el otro, sembrar esperanza, que ya desarrolló Monseñor Jorge, ¿no? Me parece que esos dos aspectos son los que tenemos. Y por otro lado, también en esta dimensión individual y comunitaria, ¿no? El Papa insiste en que es un desafío de cada uno, o nadie podría hacerse el distraído en poner sus talentos en común para la reconstrucción, y también se dirige a todos, porque dice, no solo porque el COVID amenaza a todos, sino porque juntos podemos generar algo nuevo, ¿no? Entonces, me parece que esos dos aspectos a tener en cuenta, cambio de paradigma y esperanza, y que el desafío es de cada uno y de todos,
da un sentido especial a nuestro rol dirigencial, ¿no? Anoté algunas características que los dirigentes deberíamos tener en cuenta. Primero, que todos somos necesarios. Y eso nos anima a trabajar con todos. Con todos, amigos, las fuerzas políticas, sociales, económicas, nuestra gente, nuestra comunidad, la iglesia como hospital de campaña, también recibiendo a todos. Está claro que el papel del Estado es irreemplazable como armonizador del bien común, pero nosotros algo tenemos que hacer. Todos los actores sociales tenemos que participar y aportar capacidades productivas, de servicio, y también capacidades espirituales, ¿no? La emergencia espiritual también es grande y el dotar de ánimo, de esperanza, digamos, este momento de la reconstrucción es importante, ¿no? Ahí nosotros podemos expresar nuestros aprendizajes desde la fe, ¿no? Tenemos la hoja de ruta que es Laudato Si, la hoja de ruta que es Fratelli Tutti, y la pandemia nos deja un mensaje que todos deberíamos escuchar. Para superar las dificultades hay que cambiar estilo de vida personales y comunitarios. O sea, el temor a veces motiva buenos propósitos, pero cuando pase, tenemos que ir, ahora mismo, pero digo, cuando pase, no tenemos que aflojar en esto de cambiar estilo de vida personales y comunitarios para orientarlos al bien. La crisis pone en evidencia las limitaciones, pero también pone en evidencia las posibilidades que tenemos como desarrollo creativo y cooperativo, ¿no? Esto de imaginar, lo que nos decía Jorge, ¿no? Un mundo abierto, pensar y gestar, ¿no? Pensar quiere decir planificar, trabajar, hacer proyectos. Gestar significa poner manos a la obra, ¿no? Y esta gran incertidumbre que nos plantea la pandemia para nosotros, miembros de la Acción Católica, tenemos que ayudar a afianzar certezas. En medio de la incertidumbre tenemos que afianzar certezas. Para nosotros no es una incertidumbre que el amor es mejor que el odio, que la paz es mejor que la violencia, que la solidaridad es mejor que el egoísmo, que la equidad es mejor que la inequidad o que la injusticia, ¿no? Y a partir del magisterio de Francisco, que es tan claro y que nos explicita tan bien el Evangelio, hay que meter manos a la obra, ¿no? También tenemos que ser dirigentes de poner manos a la obra, ¿no? Esto de gestar no se hace sin nosotros, ¿no? Estas situaciones no se resuelven con maquillaje, tenemos que empujar, ayudar, insistir, proponer, animarnos a cambios estructurales. Tengamos en cuenta que en América Latina los bienes alcanzan para todos, pero no alcanzan para la codicia de unos pocos. Tenemos que ver cómo ayudamos a que la sociedad también se organice de manera distinta, ¿no? Tenemos que buscar esa tensión positiva entre el buscar beneficios económicos, pero siempre respetando y poniendo en el centro a la persona y cuidando a la casa común. Deberíamos trabajar fuerte y con creatividad para que todos tengan la posibilidad del acceso a las 3T, ¿no? A tierra, al techo y el trabajo, ¿no? Siendo portadores, insistentes en el tema del bien común, ¿no? ¿Qué actitudes? Y voy rapidito. Primero, estar cerca de la realidad. No podemos ser dirigentes de escritorio, ¿no? Tenemos que estar cerca de quien se siente vecino, compañero de camino, en el territorio, en el contexto, lejos de toda burbuja que asegure un confort exclusivo, ¿no? Cerca de la mirada, de la expresión, del gesto, de lo que pasa, que nos manifiesta en serio cómo va la vida, ya sea en toda su belleza, pero también en toda su complejidad, ¿no? El miedo y las actitudes defensivas de no acercarnos, de no meter los pies en el barro, le quitan espacio al espíritu y le roban protagonismo a la gracia. Tenemos que discernir, pero con los pies en la tierra. Nos sabemos discípulos, sabemos que somos aprendices,
pero queremos estar atentos a la manera que como Dios nos invita, nos urge, nos empuja al compromiso. Acercarnos a la realidad tiene que ser con humildad, ¿no? Yo llegué hasta en puntas de pie para escuchar los datos, los gestos, las voces, los análisis, y no desestimarlos, sino también escuchar hasta haciendo pausa en nuestro propio punto de vista, para dejarnos cuestionar y volver a hacer una nueva síntesis. Eso debería ser un ejercicio permanente, ¿no? Porque escuchar nos cambia, nos convierte. Si, por ejemplo, en el medio de la crisis hacemos silencio, escuchar será vital, no solo cuando diremos cuándo volveremos a la normalidad o a la nueva normalidad, sino cómo y cuánto esta normalidad desequilibró nuestro ecosistema, nuestras relaciones, nuestra salud. Entonces, también escuchar nos hace aprender. Escuchar nos va a hacer ver de que no son solo las cifras, los contagiados, los muertos, los recuperados, sino que son historias reales de hombres, de mujeres, de carne y hueso, que en su ausencia o en su dolor nos muestran cómo irrumpen esos lamentos en cada uno de nuestros barrios, en nuestra sociedad, en nuestras calles. Aquilatar los datos. Todos estos datos nosotros los tenemos. La clave fundamental para nosotros es aquilatarlos con compasión y con misericordia. Y con esa mirada podemos tener una realidad realista. Digamos, la realidad no es como nos gusta que sea, pero es. Y tenemos que enfrentarnos, nombrarla de la verdad y sin temor al conflicto, ¿no? La realidad, por más cruda que parezca, o más dura, siempre hay una posibilidad germinal que brota de la fe y especialmente del poder de lo comunitario, de lo que podemos hacer con otros, ¿no? Que en definitiva podemos ayudar a transformarlo en historia de salvación, ¿no? Ponernos en marcha. Y esto significa salir, ¿no? Lo que Evangelii Gaudium nos insiste tanto, esta acción católica en salida, ¿no? En salir de lo propio, de lo que acomoda, de lo que instala, ¿no? Disponernos a más, que muchas veces es ir a los menos, ¿no? A lo último, a lo más difícil, a lo que está más descampado, a lo que significa la cruz, ¿no? Esta expresión del cardenal Pironio, ¿no? Sus grandes líneas de trabajo, ¿no? La esperanza, la alegría y la cruz, ¿no? Parecen contradicciones, sin embargo es la síntesis también de nuestra fe, ¿no? Esta esperanza intacta que está anclada en la experiencia de la Pascua. Y allí tenemos que tener como dirigente actitudes vitales. Me parece que el tema de la humildad, de la introspección, del silencio, de la austeridad, de la libertad, de la alegría y también del buen humor, ¿no? Para poder contagiar un mundo nuevo posible, ¿no? Y con la certeza de que la fuerza está en lo comunitario, y con esto termino, ¿no? La pandemia nos ha revelado, por ejemplo, la importancia de los otros en nuestra vida. Otros que en lo cotidiano eran invisibles a nuestra mirada. Y si superamos esta crisis, es gracias también al servicio y a la entrega de los otros. Con lo cual, buscar el bien común como pueblo y sentirnos pueblo y caminar juntos nos hace salir del mezquino individualismo, con el cual no se conquista nada que valga la pena en la vida, o al menos nada que perdure. La clave está en lo comunitario, en ser con otros, en la sinergia, en la red. Por eso cada vez es más importante la misión también de la Acción Católica en la búsqueda conjunta, en la construcción colectiva, en la organización, también desde el Foro Internacional de Acción Católica.
Bueno, paro acá porque se me acabó el tiempo, pero me quedo atento a las preguntas y les agradezco haber escuchado estas reflexiones desordenadas de actitudes que tenemos que ir asumiendo como dirigentes para aportar en este momento de la historia. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Bueno, les recordamos que pueden en el chat ya ir anotando algunas preguntas o aquellos que quieran compartir, y damos paso a Rafael. Gracias, Claudia. Bueno, antes que nada, de nuevo, creo que es una gran alegría encontrarnos como FIAC América, ¿no? Y tiene que ser motivo de acción de gracias, ¿eh? El poder reunirnos en medio de las adversidades del momento, que no podemos negar, porque lo primero que nos presenta como primer desafío los tiempos difíciles es reconocerlos, para poder asumirlos y redimirlos. La pandemia sigue avanzando y nos pone ante la evidencia de una nueva normalidad desafiante, que nos condiciona, pero que al mismo tiempo tenemos que asumir, aprendiendo a vivir este tiempo difícil con prevención y solidariamente. Los números son grandes y siguen creciendo, y hablamos de olas, es decir, estamos viviendo un momento de una crisis profunda. Al día de ayer había aproximadamente 75 millones de contagiados, 1.700.000 muertos por COVID, y sabemos muy bien que estamos conviviendo con muchas otras pandemias que se han ido acentuando. El desempleo, la pobreza, el hambre, la guerra, la violencia, la persecución, también la persecución religiosa, el trabajo esclavo. Estas son amenazas del contexto con la que llegamos a esta nueva Navidad, y en esta realidad queremos ser testigos de la esperanza de Jesucristo, el Dios encarnado, un Dios encarnado, que entró en la historia del hombre para sanarlo y para salvarlo. Tal vez la mayor pandemia, por muchos ignorada, sea el hambre insatisfecha de Dios. El hambre sobre la que el Señor nos dice, denles ustedes de comer. Y hablamos del pan de cada día, y también hablamos del pan de la verdad, el pan de la vida, de la santidad, de la gracia, de la justicia, del amor, de la paz, de la misericordia. Llegamos a un cierre doloroso de año, trabajoso, de muchas pérdidas, pero también tenemos que ser conscientes que hemos tenido nuevos aprendizajes, creatividad, adaptación, expansión y salida digital, trabajo en redes y acompañamiento solidario, personal y social, espiritual y material. Con el espíritu evangélico de buen samaritano hemos intentado superar la indiferencia y la cultura del descarte, trabajando en nuestras comunidades junto a las Cáritas, a otras instituciones y movimientos eclesiales y de la sociedad civil, y a personas, empresas y oficinas públicas atentas a las múltiples necesidades. El Papa Francisco nos dijo que no se sale igual de una crisis, o se sale mejores o se sale peores. Esta crisis puso de manifiesto, y de una forma muy especial, que no podemos salir solos. Es más, si planteamos un sálvese quien pueda, vamos a terminar en un todos contra todos. Tenemos que trabajar juntos para salir mejores. Juntos porque estamos en la misma barca y habitamos la misma casa común, en la que somos testigos de los gritos de dolor de los pobres y sufrientes y de la naturaleza sobreexplotada, que se volvió insustentable para el actual nivel de sobreconsumo y de desperdicio. Trabajar juntos en la recuperación de sentido histórico, de comprensión de la realidad, de desarrollo integral, de una espiritualidad que nos comprometa como cooperadores en la obra de la construcción,
no solo como consumidores, sino como co-creadores. Parecemos a veces más destructores que co-creadores. Esta es nuestra misión como laicos, la de animar las realidades cotidianas, cada uno desde su lugar, desde su vocación, desde su especialización, desde su trabajo. Animar la realidad cotidiana con los valores del Evangelio. Hombres y mujeres de la Iglesia en el corazón del mundo, mujeres y hombres del mundo en el corazón de la Iglesia. Personas maduras, corresponsables en la vida de la Iglesia y de la sociedad. No estamos hechos, no fuimos llamados como vocación a la vida para estar guardados en 4 paredes, y menos en una sacristía o en una parroquia. Este es nuestro punto de encuentro, pero la Iglesia es piedra viva. Cada uno de nosotros es piedra viva y realiza la creación en su actitud y en su actividad cotidiana. Como laicos de Iglesia y de Acción Católica, para responder a estas necesidades, tenemos caminos a intensificar y asumir en líneas de trabajo. Propongo 3 grandes líneas de trabajo. Una, la economía de Francisco. La economía de Francisco tiene que ver con esto que nos decía recién Emilio y que nos hizo reflexionar Monseñor Jorge, que es el tema de la conciencia sobre la necesidad del cambio de paradigma. Economía de Francisco, por una vida más austera, sin despilfarro, centrada en la satisfacción de las necesidades primordiales y en la potencia espiritual de la existencia humana. No podemos cubrir con cosas la insatisfacción espiritual y existencial. Y si así lo hacemos, nos vamos transformando en una cosa. Nos vamos materializando. Y es así que han tenido tanta potencia las corrientes materialistas, tanto marxistas como capitalistas. Y nos llevan a una deshumanización progresiva. Tenemos que recuperar la potencia espiritual de la existencia humana, porque fuimos creados a imagen y semejanza. Si nos vaciamos de Dios, se vacía nuestra existencia. Conscientes de que unos tendremos que decrecer en los aspectos del consumo y de la realización material, para que otros puedan acceder y crecer. Segundo punto, segunda línea grande de trabajo, el pacto educativo global. Porque una cosa es enunciarlo, otra cosa es realizarlo. La educación formal e informal son el camino de la esperanza de formación de un hombre más humano y más cristiano. Un hombre que tome conciencia y se realice como hijo de Dios, como hijo y hermano, viviendo la convicción del Fratelli Tutti, todos hermanos, porque de Dios salimos y hacia Él caminamos. Tercera línea, la sinodalidad eclesial y la amistad social. Como caminos de regeneración comunitaria, nuestros lazos se están rompiendo, nuestros lazos están lastimados. Necesitamos regenerar los vínculos humanos, la vida comunitaria. Es necesario que, asumiendo la diocesaneidad de la Acción Católica, cada comunidad sea formadora de discípulos misioneros para el mundo de hoy, con esta realidad de hoy, con esta normalidad que estamos viviendo. No como quisiéramos, como es. Para ser instrumentos de comunión misionera, que se haga visible en el ámbito parroquial, diocesano, nacional y continental, abordando los problemas locales y de la sociedad en su conjunto, a través de una dinámica de diálogo y cercanía con los diversos actores comunitarios, sociales, gubernamentales y no gubernamentales, constructores participativos, en definitiva, y protagónicos del bien común y la paz social, de la defensa de la vida y de la familia, como bienes fundantes de la vida social. Esto es un camino que venimos trabajando desde hace muchos años.
Y claramente las situaciones de crisis nos manifiestan la necesidad de acentuar estas líneas de trabajo, que a veces no han sido completamente comprendidas. Ser constructores de sinodalidad eclesial, trabajar juntos, construir la unidad en la diversidad, y de la amistad social como camino para dirimir los conflictos de la vida real. O elegimos el camino del antagonismo, la construcción de posiciones de poder para confrontar unos contra otros, generando grietas cada vez más profundas, o nos atrevemos a explicitar nuestros intereses y buscar los puntos de encuentro. Y a partir de los puntos de encuentro, solucionar los puntos de desencuentro. No hay otra forma. O confrontamos o ponemos en común nuestros intereses sin ocultarlos, sin evasivas, sin engaños, sin mentiras. El padre de la mentira construye en otra dirección. Nos enfrenta, nos confronta, nos lleva a un camino de oposición y de muerte. Siguiendo los pasos del Papa Francisco como iglesia peregrina y familia de acción católica reunido en el Foro Internacional, desde el Secretariado Internacional, y ustedes lo han vivido en muchos de estos momentos, intentamos tomar este año estos desafíos, desafíos que se han puesto muy de manifiesto en los tiempos de la pandemia, poniéndonos en camino, y así comenzamos en mayo el año especial de Laudato Si, y nos asumimos juntos como guardianes de la obra de Dios. En junio reflexionamos acerca de la necesidad de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. En julio reflexionamos sobre la fraternidad universal y la política con P mayúscula, como el camino del encuentro. En agosto recibimos de la Coordinación de Jóvenes una propuesta de trabajo sobre la Christus Vivit. En septiembre nos propusimos el coraje de cambiar para salir mejores de esta pandemia. En octubre afirmamos que estamos en el camino con San Francisco de Asís, ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Y también, junto a la Fundación Pío XI, Acción Católica Escuela de Santidad, rezamos y abordamos el tema de la vocación universal a la santidad. Por último, en noviembre reflexionamos sobre la acción católica y el Pacto Educativo Global, convencidos de que en la educación se encuentra la semilla de la esperanza. Profundizamos los 7 compromisos del pacto pedidos por el Papa Francisco, con testimonios de servicios que dieron miembros de distintos continentes. Les pido que con esta inspiración enriquezcamos las propuestas de trabajo en cada país y busquemos juntos qué iniciativas e instrumentos podemos desarrollar en conjunto para ayudarnos en la tarea como países cercanos y miembros de una realidad continental, sea a través de las coordinaciones por edades, instancias sectoriales, iniciativas unificadas o el natural intercambio de materiales y experiencias de cada país puesta al servicio de todos. Para finalizar, y en el espíritu de la carta encíclica Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social que el Papa nos regaló el 3 de octubre, quisiera compartir 2 títulos. Uno del capítulo 2, Un extraño en el camino. El punto 77, bajo el título Recomenzar. El Papa nos dice: cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos.
Como el viajero ocasional de nuestra historia, solo falta el deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo, de ser constantes e incansables en la labor de incluir, de integrar, de levantar al caído, aunque muchas veces nos veamos inmersos y condenados a repetir la lógica de los violentos, de los que solo se ambicionan a sí mismos, difusores de la confusión y la mentira. Que otros sigan pensando en la política o en la economía para sus juegos de poder. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien. Y la segunda referencia, sobre este espíritu que nos tiene que animar a esta conversión personal, comunitaria y social, extraída del capítulo 8, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, en el 272. El Papa lo presenta como el fundamento último. Los creyentes pensamos que sin una apertura al Padre de todos, no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad. Si no nos reconocemos como hijos de Dios, qué difícil será reconocernos como hermanos. Estamos convencidos de que solo en esta conciencia de hijos, que no son huérfanos, podemos vivir en paz entre nosotros. Porque la razón por sí sola es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre ellos, pero no consigue fundar la hermandad. Y la hermandad es la base para estar unidos en un mismo sentimiento. Sufrir con el que sufre, alegrarnos con el que se alegra. 2021 será el año del 30 aniversario del Foro Internacional y vamos a caminar juntos un camino de acción de gracias que proyecta el testimonio de los que nos precedieron como fortaleza para enfrentar los desafíos de hoy y seguir abriendo las puertas al crecimiento en todos los continentes y todos los sectores sociales. Lo haremos bajo la invocación a San José, patrono de la Iglesia y del FIAC, siguiendo la convocatoria del Papa Francisco. Próximos a esta Navidad, demos nuestro sí, como lo hizo María, para que se cumpla la voluntad del Padre en nuestras vidas. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres vivamos como Hijo de Dios. Me atrevo a sumarme a este pedido con las palabras del cardenal Pironio, con una súplica final. Señor, que en la acción no perdamos el silencio, en la cruz no perdamos la alegría, y en la lucha no perdamos la esperanza. Amén. Alabado sea Jesucristo. Gracias, Rafa. Gracias por la reflexión de esta mañana. Hay una pregunta, y si alguno quiere más compartir alguna otra, si no, seguramente surgirán del diálogo luego en las salas, que dice lo siguiente: ¿cómo podemos lograr fuentes de financiamiento para que la acción católica vuelva a tener estructuras productivas que nos permitan no solo sustentar nuestras estructuras, sino crecer? Todo esto con el firme propósito de que nuestros jóvenes y militantes tengan un espacio de trabajo que permita seguir trabajando en nuestros objetivos. Emilio, Rafa. A ver, creo que sí he visto la pregunta, digo algo nomás. Me parece que hay, en este momento particular de pospandemia o en medio de la pandemia, todas las ayudas internacionales están más destinadas al tema de salud, ¿no? Como que están más enfocadas. Sin embargo, hay opciones y hay posibilidades. Yo creo que un servicio que puede prestar el FIAC es poder dar esos
esos medios para que las diócesis o los países generen proyectos del tipo de que propone Ayose. Los financiamientos no se obtienen en el aire, ustedes lo saben bien. Los financiamientos se obtienen generando un proyecto que sea, digamos, sustentable en el tiempo, que anime un comienzo de algo que a futuro pueda mantenerse, que responda a una necesidad real. En este momento, los organismos los cuales tienen vinculación al FIAC siempre son más en cuanto a proyectos de promoción humana, en cuanto a resolver algunos temas estructurales y en cuanto a la formación del laico o la formación de dirigentes. Creo que lo que relata José se puede enmarcar perfecto, tiene que ser algo concreto, algo posible, encarnado, y bueno, hay que buscar el financiamiento, digamos. Esa es la manera en este momento, ¿no? Buscar en organismos internacionales, me parece. Si la Acción Católica debería tener en este tipo de proyectos, bueno, depende de cada realidad, ¿no? Depende de cada realidad. Creo que si los amigos de Venezuela se animan, puede ser una manera también, y puede ser una experiencia piloto. En algún momento la Acción Católica en algunos países, por ejemplo la Argentina, ha tenido este tipo de proyectos. Sí, ahí sumaría, Emilio, que claramente hay que explotarlo. Este tiene que ser tema, para poner en el medio del trabajo continental. Es decir, este puede ser perfectamente un capítulo, una dimensión de trabajo continental, que es formas de obtener subsidios y aprovechar la experiencia de los países que la han transitado. Argentina claramente ha hecho presentaciones con proyectos locales o internacionales y ha tenido negativas y ha tenido también apoyos y respaldos. Sabemos que en Europa las líneas estas están mucho más difundidas y el FIAC lo hace claramente desde el secretariado, pero creo que es una experiencia que tenemos que poner en el FIAC América para empezar a compartir ante qué organismos, con qué formatos estamos presentando, y claramente esto requiere de todos los respaldos, como recién decía Emilio, y hay una gran formalidad en la presentación de estos proyectos y esperar las instancias de aprobación. Pero es un camino en el cual nos podemos enriquecer mutuamente. Por lo menos vamos generando la experiencia y la ponemos a disposición de los demás. Yo voy a compartir en el chat algunas de las organizaciones de la Iglesia que prestan ayuda digamos, no a los países, sino a las diócesis o instituciones locales, digamos, que pueden servir para al menos ir mirando qué posibilidades y qué rubros se ofrecen. Bueno, vamos a dar, dieron la palabra a dos personas. Elizabeth pidió la palabra, así que te damos la palabra, Elizabeth. Vamos a... Ahí te solicité, a ver, le voy a bajar la mano. A ver si podemos... Y si no, Miguel, que también nos pidió la palabra. Muy buenos días para todos, y me están escuchando. Perfecto. Hola, Miguel. Una pregunta, y me llamó mucho la atención la exposición del Monseñor en la primera exposición, cuando nos dice, el otro año vamos a estar peor. Van a ser tiempos difíciles. Como que me entra un poquito de temor, más yo, perdonen, me voy a presentar, Miguel Ángel Cuá, de la diócesis de Totonicapán, Guatemala, y
he participado muchas veces en el FIAC. Entonces yo solo quiero saber cuando él dice van a haber tiempos difíciles o van a ser más tiempos difíciles, ¿a qué se refiere? ¿En lo económico? ¿En parte de la iglesia? ¿O en la política? No sé, tal vez si usted fuera tan amable o alguien que me pudiera explicármelo mejor esa parte, por favor. Gracias y muy buen día. Gracias, Miguel Ángel, por tu pregunta. Sí, a ver, la referencia a estar peor es bien objetiva. Bien objetiva. Los números no se van a retrotraer inmediatamente. Si en la Argentina, en la prepandemia, había un 39% de pobreza y en este momento hay un 50%, no estoy diciendo con precisión los números, no es que el año que viene vamos a volver al 39 o vamos a pasar al 30, sino que va a ser un periodo donde, digamos, las dificultades se van a mantener, agravadas por el paso del tiempo. Lo mismo sucede también en toda América. América Latina ha perdido muchas empresas, ha perdido muchos puestos de trabajo. Hay estadísticas muy duras. Digamos, el decrecimiento del PBI va a rondar a nivel promedio al 10%, con lo cual eso no se va a recuperar de un año para el otro. Hay algunas condiciones que pueden favorecer, ¿no?, que la recuperación, pero objetivamente va a ser un año difícil, ¿no? Y eso es lo que... Y la insistencia de Monseñor está en no poner el foco solamente, aunque tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance, ¿no?, para mejorar la vida de nuestra gente, digamos, pero no poner solamente el foco en esos resultados, sino también ayudar a tener una esperanza más certera, ¿no?, una esperanza en Dios y en Jesús, que hace nueva todas las cosas. Digamos, ese es una esperanza que él llamó teologal, ¿no? Esa, digamos, para hacerlo simple, me parece que es ahí donde tenemos que poner el foco. Esto... Gracias, muchas gracias. Ahí, Miguel, esto es lo que nos tiene que hacer tomar conciencia de la dimensión del desafío. Salir juntos no es una frase de conveniencia o una linda frase. El daño es tan grande, este tema de la caída de los PBI que va a estar en este orden de la región, el 10%, significa que en un momento de mayores necesidades, nuestros ingresos, en cambio de crecer, decrecieron en ese orden, significativamente. Estamos hablando de que tenemos menos recursos. ¿Qué significa esto entonces? Significa que efectivamente vamos a tener que vivir dos procesos. Los que más acumulan van a tener que contribuir de un modo más responsable para que los que menos acumulan y más necesidades tengan puedan poder elevar en algo sus condiciones de vida y superar los efectos de la crisis. Es decir, vamos a tener estados más protagónicos, redistribución de ingresos, con presupuestos nacionales todos en caída. Todos en caída y en magnitudes muy, muy significativas. Esto exige entonces entre nosotros el esfuerzo de nuevos y mejores lazos sociales, para que no sea un todos contra todos o un sálvese quien pueda. Acá es donde tenemos que poner con mucha conciencia todo nuestro esfuerzo en ser factores de unidad, de cohesión, de visibilidad de los problemas en el territorio y de satisfacción de esos problemas. Porque de lo contrario, lo que se va a agudizar es lo contrario, es lo otro, es la violencia, es la confrontación, es la lucha sectorial, es morder o garronear el pedazo más grande. Quiere decir que no son solo palabras, es un camino que va a asignar indiscutiblemente los próximos años. Bueno, hacemos la última pregunta, perdón,
en plenario y después pasamos a las salas, ahí seguimos debatiendo. Nos preguntan si podrían proponer alguna idea en orden de pensar un mundo abierto. Ahí por ahí no, a ver, en ese aspecto no. Un mundo abierto significa también nosotros tener una mentalidad abierta, ¿no? Empezar por nosotros, digo, para arrancar, ¿no? ¿Cuál es la variable que tenemos más a mano? Nosotros, ¿no? ¿Y cuál es la variable donde podemos hacer mayor incidencia? Nosotros. Entonces, arranquemos. Un mundo más abierto significa, solamente doy una característica, ¿no? Es el tema del diálogo. Me parece que el diálogo, no un diálogo distractivo, no un diálogo de entretenimiento, sino un diálogo fecundo, constructivo, un diálogo que dé pasos concretos, ¿no? Hay una secuencia muy interesante que es el diálogo, la búsqueda de consensos y los proyectos comunes, ¿no? Me parece que si somos capaces de avanzar en el territorio, digo en lo micro, para desarrollar cada comunidad, para desarrollar cada región, en proponer esto, creo que podemos vivir un mundo más abierto. Por eso, las dos características que da Francisco en Fratelli Tutti de pensar y gestar, ¿no? Son muy interesantes, ¿no? Porque nos implica planificar, nos implica decir, bueno, queremos ir hacia un cambio de paradigma, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué variables tenemos a mano? ¿Qué posibilidades tenemos? Bueno, ¿qué recursos? Bueno, a partir de ahí, ¿qué pasitos vamos a dar? Para eso hay que sentarse, ponerse de acuerdo, gastar un tiempo en eso. No quiere decir eterna deliberación, pero sí significa poner manos a la obra. Sumaría esto que está clarísimo, dos aspectos que también la Fratelli Tutti rescata, resalta, de temas que han sido tratados anteriormente en documentos eclesiales. La política, la buena política, es decir, tener una mentalidad abierta también y trabajar por un mundo abierto, hoy clarísimamente se manifiesta en tener conciencia de que somos familia humana y corremos un destino común. Entonces, estos intentos de los cerramientos, de los nacionalismos extremos, de los aislamientos, nadie vive hoy en el mundo con lo suyo. Ese vivir con lo nuestro, que alguna vez fue, sí, que tiene un significado indiscutiblemente, ¿no? Que está vinculado a la capacidad de producir y desarrollarse, pero hoy es una realidad que nadie vive con lo suyo. ¿De dónde vamos a recibir las vacunas? ¿Las hemos producido cada uno en nuestros países? Por ejemplo. Pero esto tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con los alimentos, bueno, con la riqueza potencial de cada uno de los países. Entonces, tomar la conciencia de que somos una familia humana. Y la buena, por lo cual, como en la Pacis in Terris lo presentaba Juan XXIII, los organismos internacionales vuelven a recobrar. Tenemos que lograr que los organismos internacionales recuperen la fidelidad a sus objetivos. Muchos de los organismos internacionales creados en la posguerra, como la ONU y todas sus oficinas, que surgieron de un sentimiento profundo y beneficioso, ¿verdad?, para trabajar sobre la paz en el mundo, y que dieron resultados, porque claramente no hubo una tercera guerra mundial, por lo menos durante un periodo. Hoy el Papa nos dice hay una tercera guerra mundial en pedazos. Esos organismos lamentablemente en parte se fueron desvirtuando. ¿Por qué? No porque hayan desaparecido, al contrario, sus presupuestos se mantienen, porque han sido cooptados. Están siendo cooptados estratégicamente en distintas oficinas por pensamientos fuertemente ideologizados. Entonces, recuperar el sentido de una buena política, porque tenemos que entender que el bien común se construye a través de las instituciones de la sociedad civil, y participar decididamente en los espacios de los organismos internacionales, porque más que nunca el mundo se volvió uno. La capilaridad que nosotros, de la cual siempre hemos reflexionado como capilaridad geográfica,
hoy, hablando en términos virtuales, la capilaridad de los sistemas virtuales de comunicación han hecho que esto pueda ser, podamos extender la conectividad a todas las personas del mundo que tengan capacidad de conectividad. Es decir, la capilaridad se ha transformado prácticamente en una capilaridad total para los que tienen acceso. Y por eso hay corrientes que trabajan en que personas no tengan acceso y manejar los desequilibrios de insustentabilidad limitando y reduciendo la población mundial, en cambio de limitar y reducir el sobreconsumo que produce enormes desperdicios y que finalmente termina en que muchos no puedan acceder a lo básico. Gracias, Rafa. Vamos a hacer una breve síntesis. Vi que algunos han podido completar el drive, otros han tenido dificultades, pero Sole, mutea por favor a los que no se mutean. Sí. Clau, estás muteada porque mutea a todos. Ahí estamos. Si querés compartir el drive con los que han escrito, compartimos desde allí, y si no, los que no han podido, que creo que ha sido Andy, no sé, Ricardo, si has podido tomar nota, nos hacen una síntesis breve de lo trabajado. Así que arrancamos. Tenemos que hacerlo en 5 minutitos, así después hacemos el cierre. Empezamos por infancia, Tuto y compañía. ¿Tuto? Perdón, se me había desaparecido el micrófono, no sabía dónde activarlo. Bueno, la parte de la resonancia fue donde más, ahí surgieron muchas cosas. Bueno, habíamos hablado de cómo en este tiempo los niños, al estar con su familia en sus casas, han vivido muchas situaciones a las que no estaban acostumbrados y cómo les ha repercutido, por ejemplo, las situaciones de los padres sin trabajo o situaciones de violencia de matrimonios expresadas delante de los niños, y que la parroquia ha sido un lugar siempre de contención, bueno, que este año los chicos no la tuvieron. Me gustaría, por el poco tiempo que vayamos a la parte de los compromisos, Solé, nosotros veíamos como que... ¿O quieren que ponga más Zoom? No, ahí está bien, ahí está bien. Se ve perfecto, Sole. Sí. Nosotros como compromiso decíamos el desafío de formarnos más y más seriamente, de no quedarnos con lo que se aprende de la experiencia solamente, sino buscar caminos que nos permitan madurar, ver y pensar los temas que muchos no somos capaces de ver. Y acá veíamos que este año en muchos aspectos hemos sido excedidos y que por ahí hace falta alguien o un grupo de gente que pueda formarse de tal manera que nos permita a los que no hemos sido capaces de ver algunas cosas, verlas y acompañarnos en esos procesos que se nos escapan. Escuchar las voces de los niños para ver cómo fue su experiencia, no concentrarnos en recuperar el tiempo perdido en la formación planificada, sino acompañar el proceso de la experiencia vital que se ha vivido. Acompañarnos más entre los países del Cono Sur, compartir experiencias, escucharnos y sostenernos mutuamente. Y surgía la propuesta de un encuentro continental solo de infancia, donde podamos tomar un tema, poníamos como ejemplo la Fratelli, pero centrada en los niños, para que sea un espacio para encontrarnos y reflexionar juntos sobre los niños en particular. Eso. Bien. Gracias, Tuto. Gracias. Bueno, de jóvenes no se pudo tomar nota, no sé, Andy, si... ¿Quieres hacernos una síntesis? Una síntesis de lo que pudieron compartir. Andy o alguno de los chicos que estuvieron en jóvenes. Andy, estás hablando con el micrófono apagado. Ay, sí, no lo veo, yo no lo tengo en mi pantalla. Estás muteado, Andy. Sí. Está hablando, pero... Sí.
Andy tenía problemas con la computadora. Con la conexión. Ahí va. Ahí está. Bueno, ahí sí se me escucha, ¿sí? Sí, perfecto. Ok. Bueno, la primera parte de lo que hablamos, dijeron muchos, los jóvenes este año lo vivieron muy intensamente. La pandemia dio frutos en los jóvenes de la Acción Católica, que se convierte en un espacio de fuerza. Muchos de los jóvenes quieren estar en la Acción Católica, pero al cumplir la etapa de la juventud no tienen un espacio para seguir dentro de la Acción Católica como matrimonio. Entonces se habló de la posibilidad de insertar o de poder fortalecer el área de familias para matrimonios jóvenes de Acción Católica. Se plantea esta idea de formar grupos de familia de Acción Católica, pero también se habla de la experiencia de algunas diócesis que existen en otros países, en otras diócesis, esta experiencia. Se remarcó mucho ese punto. También otra cosa ya en otro momento, los jóvenes de Acción Católica son protagonistas en muchos ambientes. En el área de jóvenes tiene varias ventajas. Se adaptan a las nuevas realidades, dan la posibilidad de lo nuevo y adaptarse a las dificultades. Ven lo nuevo, de incluir lo nuevo, de abrazar el mensaje de Cristo. Y los jóvenes rompen fronteras físicas e ideológicas y hay una mayor apertura por parte de ellos. Cuando nos ponemos al servicio del dar, los jóvenes de repente les costaba mucho conectarse virtualmente a las reuniones, pero en el momento de hacer servicios en sus comunidades, acudían de una manera mucho más positiva que a las reuniones virtuales. Eso también se remarcó mucho. Y en la segunda parte, ser más insistentes, esto me gustó mucho, ser más insistentes en la palabra esperanza, porque se habló mucho, Monseñor Cerrato, Monseñor Lozano hablaba de un punto muy sensible, pero acá se propone hablar más insistentemente de la palabra esperanza desde la fe y no tanto desde lo material. Llevar la esperanza y también tratar de multiplicarnos más como área de Acción Católica, no solo fortalecer las parroquias, sino que salir a las comunidades, tener un posicionamiento de jóvenes de Acción Católica, salir de las parroquias, y debemos salir no porque seamos mejores, sino porque tenemos grandes desafíos. Ser pacientes, tener mucha paciencia trabajándolo desde el gestar, y hay que trabajarla, regar la semilla todos los días desde el lado dirigencial. La paciencia del lado de los dirigentes a veces falla porque los jóvenes están a 1000 y nosotros estamos en otro ritmo. Somos signos del amor de Cristo porque somos los más cercanos a Él y salimos al encuentro, ser esperanza, ser signos del amor de Jesús. Eso es lo que tengo anotado. Gracias, Andy, por compartirlo. Después lo subiremos al Drive para poder hacer una síntesis. Ahora compartimos el trabajo de adultos. Ricardo. Bien. Bueno, se compartió las experiencias de cada uno de los que participaron, de los distintos países. Un poquito se compartió, o sea, las ideas eran básicamente que se daban casi todos los países, ¿no? Para resaltar un poco el tema del trabajo que se ha llevado en la comunidad parroquial, ayudando al prójimo, el tema de la hermandad que debemos tener para poder salir juntos, ser difusores de la esperanza, esto de la pandemia que nos ha obligado a hacer una acción católica en salida, donde los adultos jóvenes han tenido que salir al encuentro, tendiendo una mano a todos aquellos que lo necesitaban y que por distintas razones no podían salir. El tema se resaltó un poquito, el tema de que se cerraron templos, pero se abrió la iglesia doméstica. La esperanza de encontrar tiempos mejores, pero juntos todos y en comunidad. Y un poquito que se da ahora al final, que
el tema que nos tuvimos que adaptar como adultos a todo este tema de las redes sociales, muchas veces no compartida, o sea, que no se trabajaba, no participábamos los adultos en ella. Bueno, adaptarnos a esta nueva realidad, a realizar encuentros de grupos, encuentros de formación vía Zoom, por ejemplo. Pero algo que se resaltó mucho y que se extraña es el tema de los encuentros presenciales. Muy lindo el Zoom, muy lindo Twitter, pero estar el cara a cara, estar presencialmente, eso se extraña. Y un poquito el miedo, entre comillas, o por llamarlo de alguna manera, a la comodidad esta de las redes. La comodidad de participar de una celebración vía Zoom, Twitter, Facebook. Entonces, que no nos quedemos con esa comodidad y que después cuando vuelva la presencialidad sea difícil volver. Los compromisos no llegamos a trabajarlos mucho, pero ahí anoté dos que hablamos, que fue un poco de fortalecer las virtudes teologales y comprometernos a mantener la identidad cristiana a pesar de las dificultades. Gracias, Ricardo. Vale, muchas gracias. Gracias. Nay. Sí, ahí voy. Bueno, nosotros le escribimos más tipo punteo, que después me comprometo a desarrollar un poco más la idea. Y un poco también respetando el tiempo, quisiera pasar a la parte de compromisos, si les parece, porque están en relación con las resonancias. ¿Qué compromisos podemos asumir? Pensábamos asumir compromiso con las realidades locales, evitando también caer en las burbujas, ¿no? Como esta idea de como no podemos salir mucho, ¿no? Hacer una burbuja y pensar que solo los pocos que compartimos estamos bien y ya tranquilizarnos con eso. Nos quedaba esta idea del denles ustedes de comer, pero pensábamos, lo asumíamos como compromiso, pero tanto material y también espiritual. El espiritual también lo continuamos un poco más con el otro punto. Y en el denles ustedes de comer, en lo material, con cosas puntuales, que no tiene que ver solo con, digamos, apuntamos acá más a los servicios, ¿no? Trabajando con otras organizaciones, y pensábamos las eclesiales y otras de la sociedad civil, y que nos une el mismo objetivo, el hacer con los que hacen, ¿no? Nos quedaba esto resonando. Y les decía un poco también denles ustedes de comer también desde con lo espiritual, y decíamos asumir el compromiso de la formación, no solo de cada uno de nosotros como dirigentes, sino también nosotros que éramos la parte de sectores de la realidad, asumir la formación, el ayudar, el acompañar, el trabajar, ocuparnos de esto, de los miembros de la institución, ser nosotros también formadores. Y salía acá que nos preocupa la formación de los comunicadores, ¿no? También de ayudar a quienes y animar a ocupar, que lleguen a los medios de comunicación también, y que lleguen formados, ¿no? Que tengan una formación que se los sostenga. Y después algo que salió mucho en las resonancias, la necesidad, y nos comprometemos al cambio de paradigma, ¿no? Un nuevo estilo de vida, no podemos seguir consumiendo de la misma forma, ¿no? Tiene que ver con la austeridad. Eso sería nuestro trabajo. Bien, gracias, Nay. Nosotros vamos a subir esta síntesis y se las vamos a compartir, ya sea por a quienes les llegó el link del Zoom por email o por el grupo de WhatsApp. Le vamos a compartir la síntesis general. Vamos a dejar un canal abierto que también le vamos a mandar en un link para si alguien quiere aportar algo más o colocar una particularidad de su realidad, de su acción católica diocesana o nacional, que lo pueda poner allí. Y supongo también que dejaremos en ese espacio abierto un espacio para la evaluación y para la propuesta de cómo seguimos
hacia futuro, ¿no? Porque la idea es que esto que vamos compartiendo, que vamos poniendo en común, es también como un insumo, ¿no? Como un lugar donde cada uno de nosotros, a la hora de planificar, de mirar y de reflexionar su propia realidad local, pueda enriquecerla y sentirnos ayudados y acompañados por las acciones católicas de cada uno de nuestros países. Ahora sí, le dejo a Emilio, Rafa, Emilio, el cierre y después hacemos la oración final. Bueno, la verdad que compartimos un momento valiosísimo, ¿no? Construir desde lo común. Lo común se construye poniendo todos, dedicando un tiempo. Si no dedicamos un tiempo a lo que es de todos, no aparece lo que es de todos. Como en la familia, si no nos sentamos en la mesa, no compartimos los alimentos y formamos familia. Del mismo modo, en la Acción Católica, en la Iglesia, Piedras Vivas, si no nos entregamos a la construcción de lo común, no aparece lo común. Y esto tiene que ser un camino que para nosotros ha sido un camino de aprendizaje, porque el camino sinodal está entroncado con la esencia misma de la Acción Católica. Este aprendizaje o la vivencia de esta experiencia cristiana, de la construcción de la comunidad, tenemos que lograr que irradie más la vida social. La vida social ha avanzado, pero ante las amenazas recrudecen los encierros y aparecen las uñas, ¿no? Y los mordiscones. Parecemos a veces animales heridos, replegados en busca cada uno de su pedazo. Esta experiencia de vida eclesial, de construcción de la comunidad donde Cristo es el centro, que une, que nos hace uno en Él, tiene que ser nuestra fuerza para fundamentar la esperanza de la construcción de una sociedad más unida, más fuerte, más justa, más solidaria. Ser uno en Cristo, porque esa fue la intención del Padre, y eso es lo que vamos a celebrar ahora en la Navidad. Un Dios que se hizo cercano, que se anonadó a sí mismo, un Dios que se hizo hombre para entrar en la historia de los hombres, para que los hombres, siguiéndolo, entremos en la vida de Dios. Y eso nosotros lo conocemos, porque hemos tenido las primicias de la gracia sacramental y de la vida comunitaria. Irradiémoslo, no dudemos, tengamos fe, hagamos este camino. Demos gracias a la Acción Católica que nos da estos espacios de construcción de la familia humana. Hermanos todos, yo los agradezco el espacio, tenemos que seguir, ir construyendo, piano piano se va lontano, ladrillo sobre ladrillo, paso a paso, creciendo en la conciencia de que somos uno, y eso lo tenemos que planificar. Doy gracias a Dios y a todos los que han trabajado hoy para este encuentro, y les deseo una feliz Navidad, en familia, en comunidad. Que el Señor entre en nuestras vidas una vez más, porque lo necesitamos. Alabado sea Jesucristo. Por siempre. Bueno, gracias a todos, gracias Rafael, comparto tus palabras y bueno, decirles nomás que en este encuentro hemos participado en un momento u otro casi 90 dirigentes, que hubo representantes, si no me equivoco, de Uruguay, de Paraguay, de Perú, de México, de Guatemala, de Nicaragua, de Venezuela, de Argentina, y no sé si llegó a entrar alguien de España, que también estuvo María José de España. María José, ahí está. Sí. También nos acompañó el padre Fabián Esparafita, que nos anima y
y asesora también en el grupo de FIAC América, que estamos al servicio de todos ustedes, que queremos ser esta iglesia en salida, expresada en una acción católica al servicio de todos los hombres y de todo el hombre, que asumimos Se cortó la conexión de Emilio. Tenemos a Emilio, ¿no? Sí, están teniendo dificultad con la conexión Emilio y Clau, por lo que veo, ambos se les cortó porque quedaron petrificados. Si te parece... Pero bueno, estaba cerrando. Sí. Vamos a la... Ya pasamos ahí. Quedando, si les parece, pasamos a la oración. Sí, me acaba de confirmar Claudia que se les cortó la conexión. Si les la conexión. Quedan, Sole, entonces, queda esta ventana abierta, ¿eh? Queda esta ventana abierta para seguir los aportes, ¿eh? Sí. Para seguir todos los aportes. Les compartimos construir el camino común. Les compartí recién por el chat de acá del Zoom el link para el Drive, para quienes quieran aportar algo más, trabajo de la sala. Aquellos que estaban en el grupo de WhatsApp también lo recibieron por ahí. Y si les parece, hacemos la oración final con la última parte de la oración del Cardenal Pironio, que comenzamos al principio. Y le podemos pedir después la bendición al Padre Daniel, que creo que sigue con nosotros, ¿eh? Una vez finalizada la oración. La oración, el Padre Daniel, así que le pedimos al Padre Daniel que... Sí, acá estoy. Perfecto. Padre Daniel, vos nos das la bendición al final entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre de los pobres, hay mucha miseria entre nosotros. Falta el pan material en muchas casas. Falta el pan de la verdad. En muchas mentes. Falta el pan del amor en muchos hombres. Falta el pan del Señor en muchos pueblos. Hay muchos pueblos. Tú conoces la pobreza y la viviste. Danos alma de pobres para ser felices. Pero alivia la miseria de los cuerpos y arranca el corazón de tantos hombres, egoísmo que empobrece. Señora de los que peregrinan, somos el pueblo de Dios en América. Somos la iglesia que peregrina hacia la paz. Amén. 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 Les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias y tareas, y permanezca para siempre. Amén. 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 Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Y hasta la próxima. Buena Navidad. Gracias. Feliz Navidad para todos. Gracias.